Hola, soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre historias de valentía y fe en el Antiguo Testamento. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Quiénes soportaron las acusaciones de los supuestos amigos y permanecieron fieles a Dios? A. Job. B. Elías. C. José. D. Ezequiel. Respuesta correcta, alternativa A. Job. Job era un hombre íntegro y su fidelidad a Dios fue puesta a prueba. Perdió a sus hijos, propiedades y salud. Además, sufrió la injusta acusación de sus amigos de que estaba sufriendo como resultado de sus pecados. Al final, Dios desaprobó la actitud de los amigos de Job y le dio el doble de lo que tenía. Pregunta 2. ¿Quiénes se destacaron por su valentía al pedir fuego del cielo para consumir su sacrificio? A. Eliseo. B. Samuel. C. Elías. D. Jeremías. Respuesta correcta, alternativa C. Elías. Elías desafió a los 450 profetas de Baal a demostrar quién era el Dios verdadero. Mientras los profetas de Baal fracasaban, Dios envió fuego del cielo para consumir el sacrificio de Elías. Pregunta 3. ¿Qué reina arriesgó su vida para salvar a su pueblo de un decreto de exterminio? A. Esther. B. Ruth. C. Débora. D. Abigail. Respuesta correcta, alternativa A. Esther. Esther se convirtió en reina de Persia al casarse con el rey Jerjes. Mardoqueo, el primo de Esther, descubrió el plan de Amán para exterminar a los judíos. Gracias al coraje de Esther, el rey permitió que los judíos se defendieran y derrotaran a sus enemigos. Pregunta 4. ¿Quién fue vendido como esclavo pero terminó salvando a su familia del hambre? A. Moisés. B. Jacobo. C. José. D. Isaac. Respuesta correcta, alternativa C. José. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José superó la situación adversa y llegó a ser gobernador de Egipto. Durante una gran sequía, José fue el contacto para que toda su familia se mudara a Egipto. Pregunta 5. ¿Quién fue el juez de Israel que dirigió una batalla contra el ejército cananeo de Sísara? A. Jael. B. Ana. C. María. D. Débora. Respuesta correcta, alternativa D. Débora. Débora era una profetisa y juez que juzgaba a Israel debajo de una palmera. Contribuyó en gran medida a la victoria contra el ejército cananeo del comandante Sísera. Pregunta 6. ¿Qué personas pasaron por una gran prueba porque se negaron a adorar una imagen? A. Moisés, Aarón y Josué. B. Elías, Eliseo y Ezequiel. C. Daniel, Misael y Azarías. D. Sadrac, Mesac y Abednego. Respuesta correcta, alternativa D. Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor se enfureció cuando los 3 hebreos se negaron a adorar la imagen de oro que había erigido. Fueron arrojados al horno, pero apareció un cuarto hombre, parecido al Hijo de Dios, y los protegió. Pregunta 7. ¿Quién puso a prueba a Dios antes de liderar a los israelitas contra los madianitas? A. Josué. B. Gedeón. C. Sansón.
D. Yefte. Respuesta correcta, alternativa, B. Gedeón. Gedeón pidió pruebas para asegurarse de que Dios estaría con él en la batalla. Dios respondió a su oración y redujo el ejército de Gedeón de 32.000 a 300 hombres para demostrar su poder en la victoria contra los madianitas. Pregunta 8. ¿Qué profeta hebreo fue llamado por Dios para liderar al pueblo israelita después de la muerte de Moisés? A. Josué. B. Gedeón. C. Sansón. D. Samuel. Respuesta correcta, alternativa, A. Josué. El liderazgo de Josué es un ejemplo de cómo Dios puede usar personas fieles y obedientes para lograr sus planes. Guió al pueblo israelita en la conquista de la tierra prometida, realizando grandes milagros y victorias. Ahora dime, ¿en cuántas preguntas respondiste bien? Cuéntanos en los comentarios qué preguntas te equivocaste y cuáles respondiste correctamente. No te puedes perder ningún vídeo. Para ello, suscríbete al canal, haz clic en me gusta y comparte. Aprovecha la sugerencia que aparece y comienza una nueva prueba.